buenos días. En el marco de poder realizar algunas reflexiones sobre cómo hacemos extensión en contextos de pandemia, qué desafíos se implicaron a la hora de gestionar el trabajo extensionista, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía nos propusimos comunalizar miradas, estrategias, reflexiones, y para ello hicimos una convocatoria a distintos equipos extensionistas para que escribieran al respecto palabras que se van a formalizar en un número denominado Rehacer extensión en contextos de pandemia, emergencias y emergentes, publicado en el área de publicaciones de nuestra propia facultad. Pero también en este sentido nos parecía importante conocer experiencias en algunas facultades de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, y por ello invitamos a participar a compañeras y compañeros con los que venimos trabajando juntos desde hace tiempo. En este contexto nos acompañan Alejandra Domínguez, que es la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Valeria Juárez, que es la secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Lucía Rinero, que es la subsecretaria de la Facultad de Artes, y Marcos Oliva, que es el secretario de Extensión de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, conocida habitualmente como FAMAF. Desde ya les agradecemos el tiempo que han dispuesto para encontrarnos y reflexionar juntos. Bueno, como para empezar esta conversa, nos parecía de alguna manera tirar en la mesa algunas discusiones en relación a cómo impactó en cada secretaría el aislamiento en el marco de la pandemia del COVID-19, cómo se fueron tomando decisiones en el tiempo y especialmente para viabilizar las agendas que ya estaban programadas desde los años no pandémicos y las que debían acontecer ahora en este nuevo contexto. Bueno, arranco ahí a la respuesta a esta pregunta que tiene múltiples aspectos. En el caso de las facultades sociales, eh, la pandemia nos exigió esfuerzos, muchos y nuevos y variados esfuerzos para conectarnos con las organizaciones sociales con las que veníamos trabajando en el marco de una agenda, que era la agenda del Consejo Social. La facultad tiene creado un Consejo Social que depende de Extensión y del vicedecanato, y muchas de las organizaciones con las que estamos vinculadas para distintos proyectos de extensión hacen parte del Consejo Social. Esa fue también una fortaleza en este tiempo de pandemia, porque nos veníamos encontrando y lo que tuvimos que hacer en el 2020, y aún continuamos porque la pandemia no ha concluido. Entonces, los encuentros presenciales solo hemos tenido un encuentro presencial, los demás han sido encuentros virtuales. En el marco de la vinculación con el Consejo Social, las organizaciones y la Secretaría de Extensión en su conjunto tuvimos que agudizar y ser muy creativos a la hora de pensar las nuevas acciones en función de lo que las organizaciones nos iban demandando. No solo en el marco del Consejo Social, sino también de las organizaciones sociales que están vinculadas a los programas, que era la agenda con la que veníamos, los programas de la Secretaría de Extensión, y también las organizaciones sociales que están vinculadas a los proyectos extensionistas que se crean desde las cátedras, ¿no? Entonces fue como como un momento de agudizar mucho el ingenio para el encuentro y para llevar adelante las viejas agendas y fundamentalmente las nuevas agendas. Algunos problemas, como los problemas vinculados a la alimentación, al COVID y la salud en general, a las violencias de género, al trabajo, al lugar donde vivimos, o sea, los problemas vinculados al hábitat urbano y rural, los vinculados al tema de seguridad y derechos humanos se agudizaron, ¿sí? Tomaron dimensiones que no las teníamos como en agenda para el abordaje, y todos esos requirieron, bueno, nuevos esfuerzos de parte del equipo, de los equipos múltiples, diversos, para poder contribuir, digamos, al desarrollo de las acciones.
Una de las ganancias que tuvo, digamos, el contexto, por empezar a mencionar algunas, digo, ganancias, fue que favoreció, en nuestro caso, la articulación de las prácticas académicas con las prácticas extensionistas. Distintos estudiantes de distintas unidades, de distintos años, pudieron realizar prácticas vinculadas a las organizaciones sociales con las que veníamos trabajando desde la Secretaría. Y ese fue como, bueno, empezar a unir, digamos, las agendas de extensión y de academia o de docencia, y en este momento nos encontramos, digamos, también vinculando las agendas de investigación con extensión. Bueno, yo puedo sumar ahí lo que decía la Ale, también más o menos en la misma línea. Creo que fue muy complejo, bueno, como en todos los ámbitos, ¿no? Este corte brutal de una dinámica a otra, y con la complejidad que implica sobre todo el trabajo en territorio, la vinculación desde una perspectiva dialógica con las organizaciones, fue casi un quiebre de un momento para el otro, y nosotros en ese momento, como una de las primeras proyectos nuevos que impulsamos fue uno que llamó, un programa que se llamó Abrir Ventanas, que tenía que ver con vincularnos con organizaciones e instituciones a través de materiales y de actividades didácticas virtuales artísticas, a demanda. Y eso fue interesante, porque fue como, bueno, una experiencia nueva que nos invitó a pensar esas posibles vinculaciones desde otras perspectivas, que no es la que estamos acostumbrados, que no tiene que ver con la importancia y la necesidad de esa copresencia, de encontrarse con el otro, de pensar cómo ir trabajando algunas cuestiones. Y así lo fuimos como virando también a otro tipo de proyectos. Nosotros teníamos los proyectos radicados que acababan de empezar y que tenían todas sus actividades presenciales, entonces ver de qué manera intentar sostener el vínculo desde la virtualidad como se pudiera en una primera instancia, y después, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, también ir pensando otras formas, y fue posible, obviamente, digamos, hacer algunas instancias presenciales. Y después sí, en esto de ir aprendiendo cómo hacer estos intercambios virtuales a través de videos, de actividades, que fue interesante porque nos permitió ver que sí era posible, por lo menos, seguir sosteniendo el vínculo. En otro programa que tenemos, que es Hilos Culturales, que trabaja específicamente con organizaciones de la cultura comunitaria, y que hacíamos intercambios de producciones, hacíamos festivales en las plazas. Bueno, era como que teníamos además toda una proyección para el año pasado. Lo pudimos mirar, yo creo, bastante bien al contexto en el que los ayudantes alumnos del programa mantenían contacto con las organizaciones, iban pensando actividades en conjuntos, y la producción sobre todo de unos videos que fueran colectivos y que les sirvieran a las organizaciones para difundir lo que estaban haciendo, y sobre todo ayudar en la necesidad de los refuerzos de la asistencia alimentaria que estaban llevando adelante, y a nosotros hacia adentro de la facultad poder también poner en escena estas organizaciones. Y siempre, bueno, en lo que nosotros estamos es como también recuperar y rescatar las producciones artísticas de este tipo de organizaciones hacia adentro de la facultad, ¿no? Y por otro lado, hubo dos líneas de trabajo que nos permitió, en esto de las ganancias que decía la Ale también, fue avanzar mucho en pensar y discutir la formación en extensión y la curricularización, que pudimos hacer instancias formales de formación hacia dentro del facu para grado y para posgrado, que no lo veníamos haciendo, y eso nos abrió el panorama ahora para pensar con más conciencia la curricularización en futuro. Y después vínculos así, o formar parte como facultad en pensar el contexto social, económico de los trabajadores de la cultura y de sectores culturales que se vieron sumamente afectados de la pandemia, intervenir y formar parte del Frente de Trabajadores de Cultura, de la articulación con la municipalidad para los programas de apoyo que hizo a estos sectores, y de trabajo también con la cultura comunitaria, particularmente con el cine comunitario, con la mesa de cine comunitario, que estuvimos trabajando también en un incluso plan de fomento específico al cine. Bueno, digo, como que nos permitió también mirar un poco y cómo aportar o pensar proyectos más vinculados a las políticas públicas y a la articulación con estos sectores. Entonces creo que eso, que fue como
muy complejo pasar desde una situación a la otra, teniendo toda una perspectiva de trabajo más desde proyectos territoriales, pero que fuimos encontrando posibilidades de seguir pensándolo en esa línea, no sé. Bueno, nosotros desde la Facultad de Ciencias Químicas, la verdad que sí, la presencialidad y el trabajo persona a persona complicó muchísimo el desarrollo de los proyectos al principio, incluso teníamos, o sea, el área de extensión estaba tomando fuerza en la facultad y teníamos muchos puntos y personas con las cuales habíamos empezado a entablar conversaciones para generar nuevos proyectos, y bueno, al principio de 2020 estos contactos que no estaban sólidos, porque recién estaban iniciando, se terminaron cayendo por ahora, porque todo el mundo se tuvo que readecuar y bueno, y entre eso los docentes que estaban trabajando con esta idea también, replanificar todas las materias y el cursado de los estudiantes y bueno, pensar cómo en virtualizar todo eso, es como que bueno, la extensión en ese sentido en la facu se sintió bastante relegada. Pero, sin embargo, lo que sí se hizo y se trabajó un montón es en aportes a la situación en pandemia y a la salud. O sea, pusimos a la facultad a disposición y ahí participaron egresados y estudiantes en ese momento no estaban, pero sí en hacer muestreos, en hacer los testeos en los centros de testeos de la provincia, se trabajó con el COE, y ahí hubo muchos estudiantes involucrados. Después también en el centro de rastreos, en la facultad se implementó el centro de rastreos durante los 2 primeros meses que se inició el programa, noviembre y diciembre, estuvieron trabajando en la facu, estábamos habilitados con protocolos y todo, entonces eso fue, y todo eso, y en eso participaron estudiantes y graduados como coordinadores. Y también ahora están en los centros de vacunación, trabajando muchos. Tenemos una campaña que venía trabajando hace muchos años con respecto a la vacunación, ¿sí? En abril, que es el 19 de abril es el Día de la Inmunología, entonces, bueno, este grupo de inmunólogos, tanto estudiantes como docentes, venían trabajando en campañas, y bueno, y este año ese grupo de trabajo creció un montón, y bueno, está en todos lados haciendo mucha campaña de todas las respuestas que hay hoy por hoy con respecto a vacunas. También se generó un grupo de multidisciplinario, porque ahí hay médicos, psicólogos, docentes de la facu, en un grupo que se llama Informar AR, que ellos también están trabajando como en todo lo que fue la infodemia, y bueno, y dando información verídica, información concreta, información sobre la pandemia en general. Así que bueno, sí se fortaleció en esa parte. La cuestión territorial sí se vio un poco afectada. Tenemos mucho trabajo de extensión con las escuelas de otros niveles educativos, iniciales, primarios y secundarios, y bueno, ahí los grupos que están trabajando han encontrado maneras de poder continuar con el trabajo, pero bueno, la virtualidad en ese sentido se queda en algunas actividades, pero bueno, la verdad que la presencialidad siempre se nota que falta en todo sentido. Así que sí facilitó, por ejemplo, a docentes que están trabajando con otras provincias o en el interior de la provincia, que le ha facilitado la coordinación de reuniones y el poder armar material y toda esa virtualidad que les facilitó el acceso ese, que antes, como uno no estaba acostumbrado, no lo hacía. Entonces, bueno, hubo proyectos que sí se vieron beneficiados con este boom de la tecnología, otros no tanto, pero bueno, en este trabajo, esperando que ya pronto podamos iniciar otra vez el trabajo en territorio. Bueno, no sé si he vuelto.
En la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, la verdad que la pandemia afectó bastante, digamos, el desarrollo de las actividades extensionistas, que habíamos empezado un proceso que era incipiente de fortalecimiento de las actividades extensionistas, que si bien, digamos, tenemos un grupo de docentes que habitualmente desarrollan tareas extensionistas, no es el grueso, ¿sí? No es una función, digamos, que tenga un rol preponderante dentro de la facultad. Entonces habíamos iniciado un proceso de fortalecimiento para que la facultad, digamos, se comunique y se interrelacione un poco más con el medio y con el resto de la sociedad. Bueno, ese proceso que lo habíamos iniciado con convocatorias a becas, proyectos, justo nos agarró el inicio de la pandemia cuando íbamos a lanzar la convocatoria de proyectos y eso quedó frenado porque, bueno, no sabíamos cómo actuar, cómo iba a poder realizarse los proyectos. Bueno, provocó en ese sentido un poco de parálisis. Sin embargo, bueno, aprovechamos para hacer otro tipo de acciones. Sumamos un programa de acompañamiento tecnológico a sectores vulnerables, que a su vez el mismo programa se vio afectado por el curso de esta pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer actividades presenciales y actividades en territorio. Y entonces teníamos a cada rato un voluntario, un chico que colaboraba con COVID aislado. Bueno, yo mismo también, que era encargado de estar supervisando todo el desarrollo de ese programa, estuve aislado 3 o 4 veces durante el año pasado. Fue complicado el desarrollo porque involucraba estas actividades presenciales. Sin embargo, bueno, pudimos ir avanzando, tuvimos algunos avances, hemos logrado involucrar estudiantes, docentes, egresados en este programa. La verdad que ha ido sumando. También aprovechamos, digamos, nos sumamos desde la facultad y bueno, yo personalmente también me sumé al programa de rastreo de contactos estrechos de COVID, que es un convenio conjunto entre la universidad y el Ministerio de Salud de la provincia, que bueno, actualmente continúa en desarrollo, fue evolucionando, creciendo, y de los 200 rastreadores involucrados al principio, hoy en día estamos casi en 500. Hemos realmente ampliado y dispersado su accionar por todas las facultades de la universidad, aún, digamos, todo trabajando con protocolos, con toda la complejidad que implicó moverse en el marco de esta pandemia, pero bueno, es un programa que se ha ido desarrollando y que ha tenido un impacto muy positivo en el control y en el estudio del desarrollo de la pandemia, y para diseñar algunas políticas que ha tomado el Ministerio en función de los distintos brotes que han ido surgiendo. También aprovechamos esta oportunidad, digamos, para ir fortaleciendo un poco la infraestructura de la Secretaría de Extensión, que así como no tenía presencia entre la comunidad, tampoco tenía presencia en la parte administrativa y de gestión. Bueno, incorporamos 2 personas a trabajar en el ámbito de la Secretaría, que nos ayudan, digamos, a hacer la parte administrativa, a desarrollar y pensar políticas, a diseñar las herramientas. Nosotros nos manejamos mucho con las herramientas virtuales, digamos, y nos interesa mucho llevar la gestión de la extensión que pueda ser acreditada, controlada, sistematizada, cuantificada. Entonces también estamos desarrollando software para gestionar la extensión dentro de la facultad, y bueno, para eso hemos incorporado también una persona. Entonces estamos aprovechando de alguna manera este tiempo para fortalecer, digamos, la infraestructura que tiene que sostener la extensión, sin la cual, digamos, es muy complicado el desarrollo de la misma, porque si no tiene un sustento administrativo, realmente es casi imposible, pues se hace todo trabajo personalizado y eso es muy complicado. Entonces, bueno, creo que esa parte fue importante.
Asimismo, tratamos también de ampliar, digamos, un poco a un sector que desde la facultad lo teníamos muy desconectado, que es el sector de los egresados, para incorporarlos también al trabajo de extensión. Así, recientemente creamos la red de graduados de la facultad, con la cual, bueno, hemos empezado a comunicarnos, estamos desarrollando en este momento una encuesta para ver, digamos, cómo están posicionados los egresados en la sociedad, qué función desarrollan, cuáles son sus intereses y cómo podemos de esa manera incorporarlos a la función de extensión que nos interesa desarrollar. Así, bueno, hemos aprovechado en algún sentido por ahí algún parate que nos dio la pandemia para desarrollar otras políticas que nos parecen importantes para justamente que la extensión se mantenga, se sostenga y se amplíe en el ámbito de la facultad, que creo que es lo que estaba haciendo falta. También, digamos, esta pandemia fomentó todas las actividades virtuales y en algún sentido potenció la necesidad, digamos, de la gente que egresa de la facultad o que estudia en la facultad, y es así como realmente se vio potenciada de una manera exponencial las solicitudes de las pasantías educativas de las empresas del área TIC. Nuestra carrera de licenciatura en computación tiene una fuerte penetración en el mercado de las TICs, obviamente, y bueno, eso ha incrementado la demanda de pasantes con toda la burocracia y el trabajo que se implica de una manera exponencial, lo cual, digamos, es bueno porque nos brinda posibilidades para nuestros estudiantes, pero también, bueno, en algún sentido nos genera algún inconveniente porque estas empresas que están ávidas de mano de obra captan a los estudiantes y por ahí les cuesta después finalizar la carrera, pero bueno, eso ya es un aspecto que nos cuesta manejar. Pero sí, digamos, hemos potenciado mucho la relación con el medio en función de estas pasantías educativas. Así que bueno, sí tenemos un sabor, digamos, agridulce de lo que nos dejó la pandemia. Por un lado nos frenó algunas cosas, pero por el otro lado nos permitió potenciar algunos proyectos que teníamos pendientes. Sí, intersectando un poco lo que se viene diciendo, y si uno recupera de alguna manera en nuestras memorias, ahí donde las temporalidades por ahí transitan otra dimensión, digo, el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, se decretó por ahí por el 19 o 20 de marzo del año 2020, ¿no? Y si ustedes recuerdan, al principio no nos quedaba claro cuándo volvíamos, porque bueno, de golpe tuvimos que dejar nuestros espacios, nuestras secretarías. Parecía que volvíamos en poco tiempo, digamos, cuando transcurriera de alguna manera, no sé, 15 días, 20 días, un mes, y era como que, al menos yo percibía que era como el ASPO que se iba corriendo y nos anticipaba de alguna manera un montón de decisiones que veníamos tomando, que había que tomar. En ese sentido, me interesaría saber si los enfoques, las miradas, las propuestas, los modelos extensionistas que se ponen en juego, que a veces se inscriben, por ejemplo, en propuestas vinculadas a diálogo de saberes o algunas otras más de tipo de transferencia, depende de la demanda del territorio, ¿no? Un territorio que demande cuestiones concretas. ¿Cómo concretamente afectó a los territorios este nuevo contexto y qué decisiones tuvieron que tomar ustedes para garantizar, por ejemplo, cómo acompañamos un territorio en el cual ahora no podemos estar con nuestros cuerpos? La virtualidad, que de alguna manera se configuró como el nuevo territorio en el cual podíamos comunicarnos, también implica que probablemente no todos los territorios tenían garantizada la conectividad o los actores no tenían garantizada la conectividad. ¿Cómo fueron sorteando sobre la marcha estos imponderables, digamos? Bien, me quedo pensando, digamos, en algo, en el inicio del 2020, como recién se decía, desde las gestiones, que también veníamos con algunos intereses de fortalecimiento de espacios, en el caso de sociales, con la apertura de
4 programas, uno vinculado a seguridad y derechos humanos, otro que tiene que ver con ruralidades y conflictos campesino-indígenas, otro que tiene que ver con feminismo, sexualidades y derechos, otro que es la producción social del hábitat, y otro que tiene que ver con, bueno, otro que se termina creando, digamos, a partir de la pandemia, ¿no? Que es el programa de economías, trabajo y prácticas asociativas. Se termina creando post pandemia o en esta transición a partir, digamos, de las demandas que distintas organizaciones previo a la pandemia nos venían planteando en relación al tema de la alimentación. Entonces, previo a la pandemia, sobre finales del 2019, realizamos una campaña que se llamó Comer Bien, con organizaciones sociales y otras unidades académicas, que tuvo que ver con un relevamiento de comedores y merenderos, que esa fue una demanda fuerte que nos hacen las organizaciones al inicio de la pandemia. En abril, digamos, del 2020, nos demandan de qué manera la universidad podía colaborar a un tema urgente como es el tema del hambre, de la alimentación. Y luego con ello vinieron otras demandas que implicaron el desarrollo de otros proyectos o programas. Con el tema de alimentación estructuramos una campaña junto con los SRT y con otras unidades académicas, las organizaciones sociales, de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y las organizaciones del Consejo Social, que fue la campaña Córdoba Activemos, que nos permitió llegar a los comedores. Entonces los encuentros mensuales de distribución de verduras, de frutas y verduras que comprábamos a los productores del Cinturón Verde o productores de la economía popular, llegaban a los distintos comedores y merenderos que teníamos relevados. Y eso es lo que termina de alguna manera creando este último programa que mencionaba. Los programas participan de manera activa docentes, egresados no docentes y estudiantes. También se crean, digamos, se logran 2 proyectos, un proyecto de cartografía que fue cartografiar las organizaciones en un mapa de la solidaridad, de manera de acercar producciones y lo que viene haciendo, las necesidades y las demandas que cada organización venía planteando. Un proyecto, digamos, que permite trabajar sobre el tema de la alimentación y la organización y todo lo que significa, digamos, las economías populares. Estos proyectos enriquecieron y demandaron, como decía hace un momento, de mucho ingenio, ¿no? Fue significativo la presencia de estudiantes que se fueron involucrando paulatinamente, mucho más en este 2021 que durante el 2020. Así como los estudiantes se sumaron a este programa de rastreo que mencionaban recién mis compañeros, que tuvo que ver con espacios de formación y de asesoramiento frente a situaciones de COVID. Lo que uno puede mirar desde la facultad hacia el 2020 y en este momento son los múltiples esfuerzos que comienzan a dar sus frutos. Dar sus frutos en términos de respuestas a necesidades que las organizaciones vienen planteando. Lo que planteas respecto de las dificultades que las organizaciones tuvieron y tienen para la conectividad, para el encuentro, hizo que sobre finales del año 2020 pudiéramos encontrarnos, aunque sea muy esporádicamente, con algunas organizaciones, algún referente de los proyectos que existen en la facultad. Cuestión que al inicio del 2021 hay como una vuelta a los territorios, en los espacios comunitarios, las organizaciones nunca dejaron de vincularse, siempre con cuidados, con protocolo, no nunca, pero digo, fue como menos extensa ese encuentro con el otro, digamos, ¿sí? Con mucho más espaciamiento de las reuniones y solo con algunos referentes de A3, de A4, que permitían ir redefiniendo las
estrategias para abordar los problemas que se les iban planteando, que no fueron pocos. También las organizaciones, en este momento nos encontramos realizando una investigación sobre el impacto de la pandemia en las organizaciones sociales, y los primeros números, datos que nos indican de los esfuerzos, de los múltiples esfuerzos que las organizaciones tuvieron que hacer en la pandemia, vinculados a algunas de estas problemáticas que mencionaba. Me parece que el camino hacia adelante es poder leer qué pasó con las organizaciones y cómo nosotros desde las facultades sociales vamos a acompañar y aportar a esos procesos de recuperación en la pospandemia. Bueno, no sé si seguimos el orden así, muy estructurado. Bueno, yo me quedaba pensando, capaz una obviedad, pero cuando les escuchaba antes, que creo que este momento así de crisis, esta irrupción, como que puso en relieve aún mucho más el aporte específico disciplinar de cada unidad académica, ¿no? Porque eso siempre está presente, pero digo, como que apareció este momento de crisis así tan disruptivo y les escuchaba todo, es como rápidamente fue pensar, bueno, desde esta facultad, ¿qué podemos aportar a este caos mundial? Entonces me parece interesante pensar eso, que siempre está en la extensión, pero como esa necesidad de trabajar con la demanda, con la problemática, desde lo que puede aportar la disciplina. Que es a veces lo que intentamos ponderar por sobre las perspectivas más asistencialistas o solidarias, ¿no? Que no ponen en valor la disciplina. Y bueno, no sé, en relación a, yo creo que un poco lo dije antes, o sea, la perspectiva así más territorial, el diálogo de saberes, yo creo que en la primera parte de la pandemia, del aislamiento, fue muy complejo el trabajo así real como o de proceso sostenido en el tiempo, que necesita la presencialidad. Me parece que lo que intentamos hacer fue sostener vínculos, intentar seguir conectados y aportando quizás eso a la demanda concreta, si lo que hacía falta era la asistencia alimentaria, bueno, colaborar en difusión para donación y esas cuestiones en esa primer parte. Después creo que bueno, que fue ir reinventando estas otras formas de diálogo, amigarse con estas formas virtuales y sorprenderse de que era posible hacer una especie de diálogo de saberes o de intercambio también con estos medios, que los estudiantes puedan intentar vincularse y saber que tiene que haber una escucha con el otro, algo que propone, algo que recepta desde estos medios, que no es lo mismo que estar en el cara a cara, pero que por lo menos se puede seguir una perspectiva así similar, pero yo creo que no puede suplantarlo desde ningún punto de vista. Y bueno, y fue más abocarse a estas otras cuestiones que como decía antes, que son ganancias, que hicieron a fortalecer hacia adentro algunas nociones, algunas ideas, algunos preceptos, y también en quizás eso, no un trabajo territorial específico sostenido en diferentes barrios de abordaje de problemáticas, sino más bien con organizaciones o espacios que congregan a organizaciones para pensar transformaciones más de base en relación a políticas públicas, esto que digo del Frente de Trabajadores de la Cultura, de la Mesa de Cine Comunitario, como que bueno, que sí te permitía la virtualidad como seguir ese trabajo, así por decirlo, más político. Bueno, eso, para no repetir. ¿Seguimos, vale? Bueno, si no, sigo yo. A ver, a nosotros en FAMAF, la verdad que el trabajo en territorio, que si bien no teníamos mucho, sí teníamos, por ejemplo, compartido con la Facultad de Filosofía, porque desde la facultad se impartía el taller de informática en Bower, ¿sí? Bueno, el efecto fue catastrófico. Se cerró, no hubo manera de que esta acción continuara, y hasta hoy en día eso no está funcionando. Es decir, creo que eso ha sido un impacto terrible y no hemos encontrado manera o camino para solucionarlo
de tal manera de retomar esa actividad, ni presencial, ni virtual, ni de ninguna manera. Creo que es algo que la pandemia afectó mucho y que debería trabajarse con el servicio penitenciario para encontrar alguna alternativa para que esto se desarrolle. Yo creo que las posibilidades tecnológicas para solucionarlos están, ¿sí? Se puede trabajar virtualmente en función de una inversión en una red, una VPN, una red privada virtual. Creo que es cuestión de hacer las adaptaciones tecnológicas necesarias, pero se podría haber solucionado si hubiese imperado, digamos, una voluntad desde la otra parte, supongo, en abrir las puertas para trabajarlo. Creo que ese fue el impacto más fuerte y negativo que tuvimos respecto del territorio. Y por el otro lado, bueno, el programa que nuevo que desarrollamos, que implicaba acciones en territorio, se vio afectado en todo su desarrollo justamente porque, bueno, limitó las posibilidades de acceder a lugares y de desarrollar la tarea. Por lo demás, digamos, no, como el resto de las actividades medio que quedaron paralizadas, no puedo agregar demasiado más. Creo que, como decía recién la Lula, el diálogo de saberes se vio fuertemente afectado, ¿sí? Fue porque no teníamos, por más esfuerzo que se hiciesen de encuentros virtuales o que las organizaciones en el territorio, por ahí algunos miembros se encontraban y permitían ir planteando demandas que nos iban llegando a la facultad. Nosotros también como facultad nos vimos como fuertemente obligados a pensar de qué manera desarrollábamos prácticas, de qué manera también nos transformábamos, ¿no? Porque los docentes tenían que pasar de la presencialidad a la virtualidad de un viernes a un lunes, que así fue, digamos, en el caso de sociales, sin aprendizaje, sin saber cómo teníamos que manejar estas tecnologías que ahora las tenemos como más incorporadas, que es cómo modificar todos los sistemas de exámenes, de vínculos con los estudiantes, cómo nos relacionábamos. Entonces, por eso hablaba mucho de los esfuerzos, de lo que implicaron, digamos, de los esfuerzos para docentes, egresados y estudiantes. Y yo coincido, digamos, con lo que se plantea con lo que planteaba recién la Lula, que la facultad tuvo que pensar qué podemos hacer con lo que tenemos, con los capitales que tenemos, qué podemos aportar en esta situación de pandemia. También se generaron algunas instancias de reflexiones más individuales o de algunos equipos, se dejaron los espacios amplios y colectivos, no los pudimos retomar para la discusión, los debates que veníamos teniendo, digamos, fue como imposible, digamos, gestionarlo. Creo que hubo que tomar definiciones en orden de prioridades, y en el orden de prioridades sociales, por ahí estuvo en cómo acompañar estas situaciones de pandemia, por un lado, y de agudización de las desigualdades sociales, culturales, políticas, económicas, que ya veníamos, ¿no? Porque no quiero dejar de decir, digamos, que el 2019 nosotros terminamos con el relevamiento de comedores y merenderos de la provincia de Córdoba, interpelado fuertemente por la agudización de las condiciones de vida de la gente, la profundización de la pobreza y la brecha cada vez más extensa entre los que más y menos tienen. Y esa situación, en esos pocos meses, entramos en una situación muy compleja que fue dada por la pandemia, y todo eso se agudizó, las condiciones de pobreza se agudizaron, las condiciones vinculadas al hambre, a la ausencia de trabajo, el desempleo, el acceso a la vivienda, las situaciones vinculadas a las violencias hacia las mujeres y disidencias, todas estas situaciones que veníamos trabajando,
tuvieron, digamos, en ese contexto mayor agudización y también más dificultades para salir con unas respuestas asertivas, acertadas en este contexto, ¿no? Creo que hay situaciones vinculadas a las presencias y las ausencias del Estado y las políticas públicas que a nosotros nos siguen preocupando, siempre en esto de instalar diálogo entre lo que las organizaciones, la universidad produce, los saberes de las organizaciones, las prácticas, las demandas, y lo que las políticas públicas van ofreciendo y desarrollando. Esos diálogos se vieron como paralizados por un momento. Recién sobre fines del año 2020 pudimos instalar algunas instancias de conversatorio para conocer qué tipos de programas existían a nivel nacional, provincial, municipal. En nuestro caso, los diálogos fueron más fluidos con el Estado nacional y algunos con el Estado municipal, con más ausencia con el Estado provincial y el municipal a veces, para poder agilizar, digamos, estos encuentros tan necesarios. Creo que porque todavía no hemos encontrado la forma de encontrarnos que no fuera la que veníamos construyendo, ¿no? Y que, bueno, todavía nos exige agudizar ahí el ingenio. Sí, es muy, muy interesante lo que dicen, digo, para poder pensar en clave de desafío que dialoga con incertidumbre, digamos, ¿no? Estas resoluciones que se toman una tras otra. Como para ir cerrando, pensaba un poco emplazar estas reflexiones en esta categoría, esta palabra que estamos escuchando ahora cada vez más, que es la de pospandemia, ¿no? Palabras que aparecen en los medios de comunicación, en las redes sociales, a veces en las charlas informales, pero que de alguna manera implican un desafío en términos de cómo imaginamos este proceso progresivo de volver a una entre cierta normalidad, como la que de alguna manera gozamos, aun cuando haya prácticas que se han sedimentado en este año y medio que probablemente tengamos que sostener. Pero pensaba, digamos, cómo dialogar, digamos, o si desde la gestión de la facultad ustedes están de alguna manera enmarcando el trabajo en este horizonte de pospandemia, o perciben que seguimos todavía con la pandemia, y sobre todo porque en los desafíos de la gestión muchas veces es difícil articular, por un lado, los tiempos tan diversos de los actores con los que trabajamos, porque al ser distintos ellos, a su vez tienen cada uno sus tiempos, más los tiempos institucionales que tenemos nosotros en las unidades académicas, y en este caso, finalizando las gestiones, dado que hay un proceso eleccionario que se nos viene prontamente, y por lo tanto, probablemente recambio de secretarias, recambio de autoridades y demás, y probablemente de líneas o no lo sabemos. Pero digo, ¿cómo comulgar si efectivamente estamos pensando en la pospandemia, con los tiempos de esos territorios que ustedes muy bien describieron, con los tiempos institucionales en los cuales de alguna manera algunos debemos ir cerrando cuestiones para dejarlo más, de alguna manera, disciplinado posible todas las acciones, y que quienes nos sucedan no tengan que recibir un bardo de cosas, digamos? Bueno, eso es como muy difícil lo que estás preguntando usted. ¿Cómo imaginar una post-pandemia? Yo creo que una de las cosas que les pasó en general a la gente de la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas, que se dio cuenta que puede hacer mucho por el otro, mucho para la sociedad, y que puede, digamos, y bueno, eso también se rompió un poquito en este marco. Entonces hubo mucha gente que está pensando en qué hacer, qué proyectos, y esto básicamente es una modalidad mixta, siempre se pensó así, aprovechando la facilidad de las reuniones virtuales como estas, que uno se puede conectar en cualquier lado. Entonces, y para planificar algo, sabiendo que si las medidas sanitarias están, se puede dar, y si no, replanificando en el momento. Es como que, y yo creo que eso va a seguir un tiempito más. Nosotros, por ejemplo, los proyectos que hoy por hoy están corriendo en la facultad, están pensando actividades presenciales en territorio para el cuatrimestre que viene. Ya como plenas, digamos, sí, con cuidados y todo, pero sí con una actividad muy fuerte.
Y lo que se está haciendo este año es con personas mucho más acotadas, más restringidas. Así que bueno, estamos pensando que este mix vino para quedarse y vamos a pensar actividades. También pensando que con la virtualidad hay cosas que se pueden hacer, que podés llegar a muchos otros lados y podés crecer mucho más. Entonces, bueno, en eso estamos en la Facu. ¿Cómo vendrá la nueva gestión? No sé, con ganas de que la extensión siga creciendo. Es algo que en la Facu falta bastante, así que bueno, apoyando en ese sentido lo que se pueda. Bueno, en el caso nuestro, digamos, la mayoría de las acciones que hemos encarado han sido pensando en la post-pandemia, pero no, en realidad, no tomándola en el sentido estricto de hablar de la post-pandemia, sino que en realidad eran medio independientes de la pandemia, por así decirlo, son acciones hacia adelante, ¿sí? Más allá de cómo esté planteada la situación. Hemos tomado el atrevimiento de pensar más allá de la pandemia, por así decirlo, es decir, que no nos paralizara al menos en los proyectos que teníamos hacia adelante. Sí, en el caso de, ahora estamos pensando en lanzar una nueva convocatoria a proyectos de extensión y ahí sí dejar abierta la posibilidad, digamos, a las actividades que puedan ser en este mix de presenciales y virtuales, dado que no podemos garantizar cómo va a ser el año siguiente ni más adelante. Todos tenemos esperanza de poder volver y reabrir todas las actividades, pero como no tenemos la certeza, bueno, obviamente lo vamos a hacer pensándolo en la posibilidad de tener actividades mixtas, o al menos con la libertad de plantearlas o adecuarlas a la situación coyuntural o lo que nos permita la situación en cada uno de esos momentos. Un dato que me parece desde las facultades sociales estamos analizando qué significa, qué nos deja la pandemia para poder pensar este post-pandemia, o sea, con qué nos encontramos. Por eso mencionaba al inicio la realización de esta investigación junto a las organizaciones sociales del Consejo Social y a otras organizaciones sociales y a las que están vinculadas a los programas extensionistas de cuáles son los problemas que emergieron con la pandemia o que tomaron relevancia y que hoy están requiriendo mayor atención, mayor esfuerzo, cuáles son y cómo lo están transitando las organizaciones. Me parece que estamos también en un momento que tiene que ver con el fin de nuestras gestiones, de revisar también algunas formas de organizarnos, modos en traumar y vincularnos con las organizaciones y con los problemas, pero fundamentalmente indagando con qué nos estamos encontrando en las comunidades, en los territorios, que es, bueno, nuestro fuerte, digamos, nuestro hacer institucional, además de sostener, digamos, otros programas que están instalados en la Secretaría, como es las pasantías o, bueno, ahí la vinculación con los centros de rastreo, que son cuestiones que habrá que ver cómo se continúan, digamos, post pandemia, ¿no? Me parece que, bueno, estamos en un momento que necesitamos mirar lo que está pasando para tener más claridad de cómo vamos a intervenir o cómo vamos a interactuar con las organizaciones. Sí, yo como para no mucho más a lo que ya compartieron, creo que no, bueno, si bien ya tenemos algunas claridades, todavía siempre seguimos sorteando la incertidumbre y no sabemos cómo nos vamos a seguir desplegando, pero creo que, bueno, que sí es interesante poder pensar los aprendizajes que deja esta situación, que algunas cuestiones obviamente son negativas y de pérdidas, pero sí yo creo que hay cosas, hay algunas ganancias, que hay herramientas que llegaron para quedarse, pero que a la vez no como superadoras de lo que ya había, sino quizás como que reafirman la importancia de algunas cosas también, y eso por lo menos es también un aprendizaje que desde la Facultad de Arte estamos haciendo, ¿no? Como que si bien entendemos que
es necesario para seguir sosteniendo el encuentro, el contacto, estos medios. La presencia es indiscutible, digamos, en la producción artística y no hay otra manera. Entonces, quizás sí pensar o cómo trae esto la importancia de estar o tener más ojo, más presencia en relación a los cuidados, la importancia del cuidado en todo caso, ¿no? Y valorar eso o tener en cuenta eso para valorar el encuentro colectivo que eso, yo me imagino una pospandemia que sí pueda tener mucho más de esta presencialidad cuidada que de la bimodalidad, aunque sabemos que ya llegó para quedarse. Pero bueno, creo que sí, que esta situación permite pensar un montón de cosas, sobre todo también en nuestro caso, pensar cómo afianzar más hacia adentro algunas nociones para también ir más fuerte hacia afuera y en el vínculo con los otros. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerles estas palabras. Pensaba en voz alta en relación a un montón de categorías que fueron apareciendo en esta conversa, que qué bueno cómo se intersectan incertidumbre, que de hecho existía previo a la pandemia, en el sentido que a veces uno no tiene toda la previsibilidad de cómo trabajar con los territorios, y hay cosas que van apareciendo, pero además gestionar en un contexto de incertidumbre, que además nos atraviesa también como sujetos históricos, ¿no? A nosotros también nos afecta la pandemia en nuestras cotidianeidades, no solo en el plano laboral, ¿no? Entonces pensaba en ese eje de resignificar la incertidumbre como algo positivo, aun cuando tenga inestabilidades, para definir esos aprendizajes colectivos, ¿no? De los cuales te están señalando, que pareciera ahí como por ahí va el horizonte, incluso para pensar las nuevas prácticas en estas modalidades presuntamente híbridas o bimodales o como le queramos llamar. Yo quiero reiterar el agradecimiento, Vale, Lula o Lucía, como le llamamos habitualmente Lula, Ale y Marcos por sus tiempos, y creo que esto va a ser una gran publicación. Desde ya muchas gracias y muy agradecidos porque sus voces queden habilitadas de esta manera.